Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. En la clase de hoy, ya la número 13, vamos a ver ecuación y función cuadrática. Y como primera instancia vamos a ver la ecuación cuadrática, o también conocida como la de segundo grado. Una ecuación cuadrática es la que el exponente, o sea, en este caso, por ejemplo, la x, se eleva a 2. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro ejercicio va a tener dos soluciones. Sería, por ejemplo, x1 y x2. Para poder entender bien estos conceptos de qué es una ecuación cuadrática, en lo que se tienen que fijar bien es que siempre les van a dar esta fórmula, ¿ya? Y lo que tiene que cumplir sí o sí es que haya un x al cuadrado, ¿ya? Pero acá dice, donde a, b y c son coeficientes reales con a distinto a 0. ¿Quién me dice por qué a tiene que ser distinto de 0? ¿Por qué no puede ser 0a? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué a no puede ser 0? ¿A alguien se le ocurre por qué no Porque puede son ser? números reales. No, no. ¿Alguien más se le ocurre? Fíjense bien, las condiciones que tiene que cumplir una ecuación cuadrática es que su exponente, como dice aquí, de mayor grado es igual a 2. Y si tenemos esta función, la voy a anotar aquí por si acaso, el a fuese igual a 0, ¿tendríamos nuestro exponente x al cuadrado? No, ¿No es cierto? Entonces, no se puede, no puede el a ser un 0 porque se me invalida esta parte. Y la ecuación, al no tener un x al cuadrado, deja de ser una ecuación de segundo grado. ¿Se entiende? sí, Ya, genial. Entonces, estos son ejercicios del mismo cuadernillo que ya les subieron de funciones. Si vemos esa condición de que para que sea una ecuación cuadrática tiene que estar el x elevado al cuadrado, ¿cuál de estas alternativas ustedes creen que no es una ecuación cuadrática? A simple vista, a ver. ¿A alguien se le ocurre? La B. Gracias. Pero no es la B. La B sí es una ecuación cuadrática. ¿Por qué? la E. La E. Muy bien, voy a explicar por qué la E. Es la E. Me dijeron la B, pero la B sí cumple la condición de ecuación cuadrática porque esto es multiplicación término a término. Entonces, si tengo x por x, me va a dar el x al cuadrado. Voy a anotar aquí. Va a ser el x al cuadrado. Y ya sucesivamente me va a dar x por 1 va a ser x, más 2 por x, más y el 2, ¿ya? Entonces me cumple de que va a haber una x al cuadrado. En esta pasa lo mismo, lo que casi siempre se hace en ecuaciones cuadráticas y en funciones de igualar siempre a 0. Entonces, por ejemplo, acá vamos a despejar. Vamos a dejar x al cuadrado menos 6x, y el 5 como está sumando pasa al otro lado, restando, y eso va a ser igual a 0. Entonces, si lo juntamos, nos queda como el x al cuadrado menos 11x igual a 0. Sigue cumpliendo de que tengo un x al cuadrado. Entonces, esta es verdadera, esta es verdadera. La de abajo pasa exactamente lo mismo. Este término a término se va a juntar y me va a salir un x al cuadrado. Acá en la D también cumple un x al cuadrado, pero en la E, aquí tenemos un cuadrado de binomio. ¿Quién me dice cómo se resuelve ese cuadrado de binomio? Por la fórmula que ya hemos visto varias veces. ¿Cómo queda? ¿No se acuerdan de la fórmula de cuadrado de binomio? A ver, en el chat. A ver, en el chat ahí me dijeron 9x al cuadrado. Ya, ahí estuvo casi Constanza.
Kevin ahí nos dijo la fórmula que corresponde, que es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, o sea que sería 6x, más el segundo al cuadrado, que eso sería 1. Es 6, porque recuerda que la fórmula sería 2 por 3 por 1, y eso es 6. Practiquen la fórmula, recuerden que les dije que cuando estén bañándose en el baño, o sea, estén repitiéndola constantemente para que no se les olvide. Y eso va a ser igual a 9x al cuadrado. ¿Y qué le había dicho yo? Que cuando tenían un número, o un término mejor dicho, semejante antes y después de la igualdad y tienen el mismo signo, esto se elimina. Entonces nos quedaría el 6x más 1 igual a 0. ¿Qué pasa ahí? No tengo una x al cuadrado, por lo que no cumple las condiciones de una ecuación cuadrática. Y aquí hay que fijarse lo que me están preguntando. Una alternativa que no corresponde a una ecuación de segundo grado sería entonces la E, como dijo, si no me equivoco, Kevin. ¿Ya? ¿Entendieron esa parte? Fijarse bien en las alternativas y lo que le preguntan, porque a veces hay que cometer error. Ya, sigamos. Bueno, eso sería la... Ya. En general, en una ecuación cuadrática, uno tiene la posibilidad de encontrar dos soluciones, que pueden ser reales, complejas, y de por sí las encontramos con una ecuación que se llama la fórmula general en sí, que sería x igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2a. ¿Qué pregunta les puede salir a ustedes en la prueba? Les pueden preguntar por las raíces de la ecuación. Les pueden preguntar por las raíces, les pueden preguntar por las abscisas, les pueden preguntar por los ceros. Tiene como varios sinónimos, se podría decir, pero todos van en relación al valor de x1 y x2. ¿Ya? Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer en estos tipos de ejercicio es identificar A, B y C. En la ecuación que vimos anteriormente, la A acompaña a la x al cuadrado, la B acompaña a la x y la C es el número solito. Y como les dije, C iguala a C. Entonces, si reemplazamos en nuestra fórmula, de la fórmula general, para encontrar la raíz, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como x. ¿Por qué pongo 1,2? Porque van a salir dos soluciones. Menos, ¿cuál sería el b de esta ecuación? ¿Quién me dice cuáles son las letras? El 7x. Ya. 7 sería b. No se toma más que nada el número. ¿Cuál sería la a? X al cuadrado. Ya. 1. Aquí recuerden 1, que sí. hay un 1. ¿Y la c? El 12. El 12. Entonces, como les dije, solamente vamos a reemplazar los valores en la fórmula. Entonces nos quedaría, ojo cuando el b es negativo, si el b es negativo me va a cambiar al reemplazar en la fórmula, ¿ya? En este caso todo es positivo, así que se mantiene. Nos quedaría 7 más menos la raíz de 7 al cuadrado menos 4. El a dijimos que valía 1 y el c vale 12. Y todo eso dividido en 2a. Y el a vale 1. ¿Cuánto nos va a dar este resultado? Nos va a quedar como 7 más menos la raíz de 49 menos 48 dividido en 2. ¿Cuánto es la raíz de 49 menos 48? 1. 1, ¿cierto? Entonces nos queda 7 más menos 1 dividido en 2. Y aquí en esta parte es cuando nos van a salir nuestras dos raíces. Aquí nos va a salir el x1, que va a ser menos 7 más 1 dividido en 2, y el x2 va a ser menos 7 menos 1 dividido en 2. Con esto queda finalizado el asistente.
Como pudieron darse cuenta, simplemente se trata de seleccionar el micrófono, chiquillos. Es algo muy simple y en la mayoría de los casos Lo voy a no es el silenciar. problema. ¿Me escuchan, cierto? Sí, Ya. Ya, entonces como le estaba diciendo, aquí tenemos x1 y x2. Lo único que hice fue separar como el signo que está entre medio, que está antes de la raíz en la fórmula. Entonces dejé uno positivo y uno negativo. ¿Cuánto les da el primero? ¿Cuánto les da el primero a ustedes? El resultado. -3, bien. ¿Y el de abajo? -4. -4, muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las raíces de la ecuación? La alternativa C. ¿Dudas? Ninguna, profe. Ya, genial. ¿Las raíces vendrían siendo lo mismo que las abscisas o los ceros o eso es distinto? Es lo mismo. Le pueden decir cuáles son las abscisas de la ecuación o cuáles son los ceros de la ecuación, cuáles son las raíces de la ecuación. ¿Sí? Todo depende de cómo el DEMRE les quiera colocar la palabra ahí en las preguntas. Esas tres buscan lo mismo, esto. Exacto, todas piden exactamente lo mismo. Si a ustedes le dicen una pregunta, ¿cuáles son las abscisas de la ecuación? Y les plantean esta misma, ustedes tienen que aplicar esta fórmula. Puede ser esta fórmula u otra que vamos a ver más adelante. ¿Se podría Constancia. salir con un número distinto a cero al otro lado de la igualdad? Exacto. Si a ustedes les da, después de la igualdad, un número o una variable, lo que sea, despéjenlo, pásenlo todo para el otro lado. Por ejemplo, si hubiesen tenido... Lo voy a... Más esto, igual a esto. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Igualar la ecuación a cero. Es decir, que este x va a pasar para el otro lado restando. Entonces, siempre igualen todo a cero. Ah, perdón. Así. ¿Ya? Y ahí cuando estén en esta parte, ustedes juntan términos semejantes. Y ahí les quedaría el x al cuadrado, más 5x, más 8. Y cuando tengan igualado a 0 la ecuación, ustedes encuentran las variables a, b y c. ¿Ya? Constanza, ese no fue de que algo no se entendió. Necesitan que repita algo de nuevo. Ustedes díganmelo. no fue cuando preguntó si no habían dudas. Ah, ya. Ya, genial. Ya, entonces, como lo que me había preguntado Kevin, tienen que siempre igualar a 0 para poder encontrar bien cuál va a ser A, B y C. Esta es otra forma también de encontrar como las raíces, se podría decir. O dependiendo también de lo que me pida. Estos son relaciones aritméticas que en sí son sumatorias de las raíces o la multiplicación o producto. ¿Cómo se los pueden preguntar a ustedes en la prueba? Podría ser el producto de las soluciones de la ecuación. Si les dice de las soluciones, se refiere a las raíces o se refiere a las abscisas, ¿ya? Es como el resultado que ustedes tienen que encontrar. A eso se refiere con soluciones. Entonces, tenemos estas dos fórmulas. También se las tienen que aprender de memoria. Entonces, si nos dicen producto, tenemos que ocupar la opción 2. Entonces, como tenemos en este ejercicio x al cuadrado igual a 81, ¿qué fue lo que les dije yo delante? Que tienen que esto igualarlo a 0, antes de empezar a encontrar las variables a, b y c. Entonces, esta ecuación nos va a quedar x al cuadrado menos 81 igual a 0. ¿Ya? Entonces, si nos están pidiendo el producto, nos están pidiendo x1 por x2 igual a c dividido en a.
Entonces, no necesito encontrar cuánto vale x1 y x2. ¿Por qué? Porque dado la ecuación, tengo el valor de C y el valor de A. ¿Cuánto sería C y cuánto sería A? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me dice cuánto es Menos C? 81. Menos 81, muy bien. ¿Y el A? Es que está dividido en 1. 1, sí, exacto. Kevin, recuerda que la variable A, B y C es el que acompaña a la variable X. ¿Ya? No es que uno tome A va a ser todo el X al cuadrado, no. A es el que acompaña al X al cuadrado, que en este caso sería 1. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la solución. El producto de las raíces o de las soluciones de la ecuación va a ser menos 81. Entonces sería la alternativa E. ¿Ya? Bueno, como les dije, en este caso, en este ejercicio, no tiene B. La B sería 0. ¿Puede pasar eso? Sí puede pasar eso. La C puede ser 0, puede ser 0 la C. La que no puede ser 0 nunca es la A. ¿Ya? Bueno, como les decía, hay otra forma también de ocupar estas fórmulas que es súper buena y súper práctica. Si es que se le olvida la fórmula que vimos anteriormente, que es la fórmula general, con estas dos, uno igual puede encontrar las raíces sin necesidad de hacer toda la vuelta de la fórmula del menos b más menos la raíz dividido en 2a. Se las voy a explicar bien cuando lleguemos a la parte del ejercicio. Por eso me estoy... Y ahí ojalá se les facilite un poquito la vida con eso. Si voy muy rápido, me dicen por favor. Ya. La función cuadrática de por sí como que deriva de una ecuación cuadrática. Lo que nos va a servir una función cuadrática va a ser para graficar, pero cumple exactamente las mismas condiciones que una ecuación cuadrática. Entonces, si se fijan, tenemos A, tenemos B y tenemos C, pero está igualado a una función. Y como les dije, nos va a servir como para poder graficar. Estos conceptos también hay que aprendérselos bien. Para poder hacer una gráfica tenemos que identificar si nuestra parábola va a ser hacia arriba o va a ser hacia abajo. Una manera como de aprendérselo es carita feliz, carita triste. Si la A, o sea, el valor que acompaña al x al cuadrado, es mayor a 0, como en este caso, va a ser carita feliz. ¿Ya? O sea que va a ir hacia arriba. Las ramas van hacia arriba. Y si la A fuese un valor negativo, esto quedaron los dos iguales. Si la A fuese un valor negativo, sería una carita triste. ¿Ya? Como tienen que identificar. Si el A es negativo, carita triste, A positivo, carita feliz. Bueno, un ejemplo podría ser estas funciones que tenemos acá. En este caso, el valor que acompaña a la x al cuadrado es 1. ¿Qué cumple aquí? Que la A va a ser mayor a 0. Por eso es una carita feliz. Acá, en este menos x al cuadrado, el A va a ser menos 1. Por lo que me está diciendo que la A va a ser menor a 0. Por eso va a ser carita triste. O la rama hacia abajo, que también le dicen, rama hacia arriba. ¿Ya? En esta parte, más que nada, tienen que solo identificar A, B y C. Siempre despejando, por favor. ¿Dudas hasta el momento? ¿Alguna duda? Consulta. No. ¿No? Genial. Sigamos entonces. Ya, este punto también es importante. Bueno, en sí todo es importante, pero este más importante. Dentro de las funciones cuadráticas está el discriminante. El discriminante nos va a servir para saber si tiene una solución, dos soluciones o no tiene ninguna solución porque sería un número complejo.
el discriminante se encuentra dentro de la fórmula general, que sería lo que está como dentro de la raíz, que sería la fórmula, el discriminante lo voy a anotar, va a ser igual al b al cuadrado menos 4ac. Entonces, por ejemplo, si tienen ejercicios que les van a pedir soluciones o les van a preguntar si corresponde la 1, 2 y 3, que son más que nada conceptos, ustedes con la ecuación que les dan van a encontrar si tiene una solución, dos soluciones o ninguna solución. Vamos a conocer cada uno de esos en este momento. Por ejemplo, aquí tenemos una función cuadrática, que lo tomé como una ecuación cuadrática porque ya está graficada. La grafiqué como una función, es decir, puse f de x igual al x al cuadrado menos 2x menos 3. ¿Ya? Y en este caso, para poder calcular el discriminante, reemplacé mis valores. ¿Cuánto vale b en este ejercicio? Menos 2, exacto. Entonces, menos 2. Muy bien, ahí Fabiana también. Kevin. A, ¿cuánto vale A? Uno. ¿Y C cuánto vale? Menos 3. Muy bien ahí, Constanza, Kevin, Fabiana, que están participando. Los demás también participen, para saber si van entendiendo. Ya. Aquí, en esta parte, por ejemplo, de un discriminante, a veces no es necesario calcular el valor. Hay veces que solamente necesitamos saber en qué signo va a quedar. Por ejemplo, acá va a ser 4, y menos por menos va a ser más. Entonces aquí va a ser un número, es por si fuera un número grande. Ya aquí sabemos que va a ser 12, pero sabemos que nuestra ecuación va a ser positiva. Ahora vamos a conocer de qué sirve que sea el discriminante positivo. ¿Ya? Bueno, como les dije, dentro del discriminante nos sirve para encontrar si tiene dos soluciones, una solución o ninguna solución. La primera que vamos a ver es cuando el discriminante es mayor a 0, que es como el ejercicio que hicimos recientemente. Lo voy a tomar nuevamente y les puse en la gráfica. Cuando el discriminante es mayor a 0, nos está diciendo que va a tener dos soluciones. Que eso quiere decir como que intersectan el eje X. ¿Ya? Aquí a veces, no sé si bien el plano X, sí, pero acá está X y aquí está la Y. ¿Ya? Eso quiere decir el discriminante mayor a 0. Y a su vez me dice que X1 es diferente o distinto de X2. No pueden ser iguales. Por eso tengo 2 puntos. Entonces, aquí volvemos, voy a hacerlo otra vez. Tomamos la fórmula del discriminante y corroboramos de que el discriminante nos da positivo. Entonces aquí nos daba... Y aquí tenemos 4 más 12. Bueno, voy a anotar el resultado, ¿no? 16. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se cumple que el discriminante va a ser mayor a 0 y esto quiere decir que tiene dos soluciones. Aprenderse esos conceptos porque los preguntan, más que sacar resultados, valores, les preguntan cuántas soluciones tiene la ecuación. Si ustedes llegan a esto, ustedes tienen que decir la ecuación tiene dos soluciones. ¿Ya? ¿Dudas acá? No. Ya, genial. ¿Los demás? ¿Ninguno? ¿No? ¿No? Ya, genial. Ya, esa es la primera condición. Vayan a anotar. Otra. Si el discriminante es igual a 0. Si el discriminante es igual a 0, X e Y son iguales. Ojo con este concepto. X1 y X2 son iguales. Y es decir, que va a tocar solamente una vez el eje X, como lo podemos ver aquí gráficamente. La parábola intersecta solo una vez en el eje X, o sea, una solución. Comprobemos.
tomamos la fórmula del discriminante. ¿Quién me dice los valores aquí? ¿Cuánto va a ser B? 1. Uy, casi. ¿Cuánto va a ser B? Acuérdense Menos que 6. Menos 6. es 6. ¿Y cuánto va a ser A? 1. Ahí sí. ¿Y cuánto va a ser C? 9. 9. Entonces, ya aquí yo creo que ya manejan bien las potencias. Acá nos va a dar 36 menos 36, es decir, 0. Entonces, nos está dando que el discriminante va a ser igual a 0. Por lo que esta ecuación o esta función va a tener solo una solución. ¿Ya? ¿Dudas? Le hice una tableta igual con esto resumido. ¿Todo claro? Ya, genial. Y la última, que hay que tener ojo, cuando el discriminante es negativo. Si el discriminante es negativo, estamos trabajando con números imaginarios, ¿ya? Y eso quiere decir que no hay ninguna solución. ¿Cómo nos quedaría la gráfica de un imaginario? Con complejos conjugados. Así. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no toca el eje X. Por eso no tiene ninguna solución. Lo vamos a comprobar. Ponemos b al cuadrado menos 4ac. Uy. Está flotando, exacto. Si está flotando es porque no toca el eje X y no tiene solución. ¿Ya? Ya, ¿quién me dice aquí? El b, ¿cuánto es? Menos 3. Muy bien. El a. 3. Muy bien. ¿Y el c? 2. Ya, entonces aquí, ¿cuánto les da? 9. Y aquí podemos ver al tiro que el valor de la derecha va a ser mucho más grande que el otro, entonces nos va a dar un resultado negativo. Pero lo vamos a calcular de todas maneras. Y esto nos da menos 15. Por lo tanto, exacto, es 24. El discriminante es negativo. No tiene solución. Las soluciones se basan en las veces que la parábola toca el eje X, ¿ya? Por eso en este ejercicio no hay una solución. Aparte, ¿qué pasaría? Ya, si el discriminante es negativo, si volvemos a nuestra fórmula general, la fórmula general dice esto: menos b más menos raíz de menos b, o sea, b al cuadrado, menos 4ac, dividido en 2a. ¿Puede haber una raíz negativa? No voy a reemplazar todos los valores, pero voy a decir, esto nos quedaría. No puede, ¿cierto? No. Entonces por eso tampoco tiene solución, porque no podríamos responder esto, no podríamos resolver esa raíz de menos 15. Tendríamos que aplicar un imaginario, entonces nos quedaría por i. Exacto, habría que usar un número imaginario, entonces por eso no corresponde. ¿Ya? Bueno, el discriminante sirve harto como para resumir y saber a qué tengo que llegar, la verdad. Si es que es como necesario encontrar el valor de las raíces o no. Por ejemplo, acá, si encontramos el discriminante, nos ahorramos de estar buscando unas raíces porque al final nunca las vamos a encontrar. Bueno, y como les dije, acá les puse un cuadrito como el resumen de los tres conceptos. De cuando el discriminante es menor a 0, es complejo, y cuando es mayor a 0 o igual a 0 son números reales. Cuando les dije que toca 2 veces el x, es porque tiene 2 soluciones. Si toca una vez el x, tiene una solución. ¿Ya? Ahí también les puse aquí cómo tiene que ser la gráfica. Como dijeron ustedes, en los complejos está flotando, no toca nada. Puede tocar el eje y, pero nunca toca el eje x. El real, o sea, el discriminante mayor a 0, va a tocar 2 veces el eje x, y el igual a 0 va a tocar solo una vez. ¿Ya? Esta tablita
lo ideal es que se la aprendan de memoria. Y obviamente con las respectivas fórmulas. ¿Dudas hasta este punto del discriminante, la función cuadrática y la ecuación cuadrática? No, profe. Bien. ¿Alguien más? Si es que alguien tiene alguna duda o algo. Genial, gracias. Otra cosa que podemos encontrar dentro de las funciones son el vértice y los ejes de simetría. Con esto vamos a encontrar los puntos máximo, mínimo y en cuánto se divide una parábola. ¿Ya? Esta parte de la materia, más que nada, como les dije, es solo aprender fórmulas. Entonces, el vértice se compone de un x, y. El x se saca dividido, menos b dividido en 2a, y ese valor, se podría decir, o la fórmula, se reemplaza en la ecuación. Con un ejemplo les va a quedar ese concepto mucho más claro. Acá, cuando la parábola es hacia arriba, carita feliz, el punto que se encuentra en naranjo aquí, ese sería el vértice. El vértice. Voy a poner aquí, vértice. Y eso sería el punto más bajo. Entonces ustedes si les dicen, de una parábola, ¿cuál es el punto más bajo? Ustedes tienen que calcular el vértice. ¿Ya? Y acá estaría nuestro vértice en una carita triste. ¿Y qué nos quiere decir acá? Que este va a ser el punto más alto de la parábola. ¿Ya? Bueno, como se lo había dicho, ¿cómo tendría que ser la A para que fuera carita feliz? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿cierto? A, positivo. ¿Y el de la derecha, carita triste? Negativo, exacto. Tiene que ser negativo. Sí, está al revés. Ya, aprenderse bien eso que le sirve para después ver ejercicio. Acá, ya, y como les dije también, existe el eje de simetría. El eje de simetría va a partir por la mitad la parábola, en partes iguales. ¿Ya? Por eso existe la palabra simetría y asimetría. Si es simetría es porque se divide exactamente igual. Es como decir, dividir el 1 en 0,5 y 0,5. Esto es exactamente lo mismo, mitad y mitad. Lo vamos a ver en un ejemplo. Tenemos esta función, x al cuadrado menos 4x más 3. Y yo les digo, calculen el vértice. Lo que ustedes tienen que hacer acá es solamente aplicar la fórmula. ¿Anotaron cuál era la fórmula? ¿O se la anoto de nuevo? No la voy a anotar. Era menos b por algo. Sí, sí, exacto. La fórmula del vértice, como les dije, era encontrar x, y. Y eso va a ser igual a menos b dividido en 2a, coma, la función de menos b dividido en 2a. ¿Ya? Entonces, esta ecuación es llegar y reemplazar. ¿Cuánto sería el valor de a en esta función? 1. La Fabiana se adelantó a la pregunta que venía. ¿Cuál era el valor de b? Menos 4. Y el valor de c sería el 3. Recuerden, el a es la que acompaña la x al cuadrado, el b el que acompaña el x y el c el que sería el número solito. Todo fue planeado, exacto. Fabiana de verdad que viene
Viene del más allá, viene del futuro. Siempre achunta todo. Entonces, en el vértice vamos a encontrar el valor de la x, que sería menos b, 2a. O sea, dividido en 2a. Ya, a ver, ¿cuánto sería este valor? ¿Cuánto sería x? 2. 2. Claro, como dice Constanza, sería 4 dividido en 2. Recuerden que el signo va a cambiar. Por fórmula, el b va a ser menos b. Pero el b que tenemos inicialmente en nuestra ecuación es menos 4. Entonces quedaría anotado de esta manera. Y el a vale 1. Entonces, menos por menos va a ser más. El de abajo sería 2 por 1, 2. Y eso va a ser 2, como dijo su compañero. ¿Ya? Ojo con la regla de los signos. Y el i en sí, lo que ustedes tienen que hacer es este 2, reemplazarlo en la ecuación, o sea, en nuestra función que tenemos. Entonces nos quedaría el 2 al cuadrado, 4 por 2, menos 4 por 2, y el 3. Eso es positivo. Entonces aquí resolvemos. 4 menos 8 más 3, y eso nos da menos 1 si no me equivoco. Entonces, las coordenadas del vértice, voy a poner vértice, que va a ser x, y, va a ser igual a 2, menos 1. ¿Dudas? ¿A alguien se le confundieron los signos, la letra, la variable a, b y c? Profe, no entendí nada. Ya, no te preocupes, lo explico de nuevo. El vértice en esta función va a ser nuestro punto más bajo. Queremos encontrar este valor. Entonces, para poder encontrar el vértice, tenemos que encontrar las coordenadas x, y. Esas se sacan con la fórmula de menos b dividido en 2a, la función de menos b dividido en 2a. Este es x y esto es y. Entonces, para poder reemplazarlo en la fórmula, tenemos que encontrar los valores de a, b y c. Tomamos la función que nos da nuestro ejercicio, que sería x al cuadrado menos 4x más 3, y eso lo reemplazamos nuevamente en nuestra fórmula. ¿Ya? Entonces, ahí al identificar que a vale 1, b vale menos 4 y c vale 3, lo llevo a mi fórmula. Encuentro el valor de la x, que sería menos b partido en 2a. Por fórmula es menos b, pero nuestro b de acá original también está en negativo. Entonces, cuando yo reemplazo un valor en una letra, yo lo pongo en paréntesis. Entonces acá me quedaría menos por menos, me queda más. Por eso me queda un 4 positivo. Y dividido en 2a. El a vale 1, por ende queda 2 por 1, me queda 2. Y al dividir eso, me da 2. Luego me está diciendo que la función, esto es como el valor de la x. Y nosotros ya tenemos ese resultado. Ese valor vale 2. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para encontrar el valor de la y? Es reemplazar el valor de x en nuestra función. Aquí. Reemplazar valor de x. Entonces, cuando reemplazamos el valor de x, el resultado que nos dé va a ser y. Entonces, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Y eso se anota como una coordenada, es un punto en el plano cartesiano. Por eso sería 2, menos 1. No sé si alguien, o sea, Leonel creo que me consultó, si te quedó un poco más claro. Sí, ahí sí entendí. Sí, Ya, genial. se me fue el wifi y no entendí nada. Ah, ya, no te preocupes, no hay ningún problema. ¿Y quién más? De los que me respondieron en el chat. Fabiana, ¿comprendiste lo de los signos? ¿Sí? Genial. ¿Los demás? ¿Todo claro? Ya. Y como les dije, Consulta, si el A hubiese sido
3x elevado al cuadrado, cuando estemos determinando la y, hubiese tocado multiplicar el 3 por el 2 y luego el resultado elevarlo al cuadrado. Exacto, muy bien, exacto. Ya. Y como les decía, el eje de simetría va a ser lo que divide a la parábola. Igual ahí en la fórmula del eje de simetría es menos b dividido en 2a. Y ese valor ya lo tenemos. Entonces el eje de simetría va a ser igual a 2. Ese va a ser el eje de simetría. ¿Qué quiere decir eso? Que va a cortar la parábola por la mitad. Voy a intentar hacerlo aquí. Imagínense que esto está recto ya. El pulso no me va. Entonces, aquí va a cortar el eje de simetría por la mitad. Es como tener un espejo de la parábola. En el punto 2. Entonces podríamos decir que sí. ¿Ya? ¿Dudas con el vértice y el eje de simetría? ¿No? Ya. No, profe. A ver, sigamos entonces. Bueno, esto tiene que ver más que nada con lo que hemos visto anteriormente, que se habla de la intersección con los ejes. El discriminante tiene todo que ver, como les he dicho todo el rato, para saber cuántas veces la parábola toca en el eje X. Tomando la misma tabla que hicimos, no voy a volver a resolver. Acá. Ya les di la respuesta del primero, pero a la parábola al estar flotando, quiere decir que nuestro discriminante va a ser negativo. Entonces aquí no toca el eje y no hay intersección. No toca el eje X, por lo que no hay una intersección. En esta gráfica, ¿cuántas veces toca la parábola el eje X? 2. 2 veces, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo sería nuestro discriminante? Toca aquí y toca acá. Positivo. Exacto. Muy bien. ¿Ya? Es por si le sale en gráfica en la prueba, ustedes ven cuántas soluciones va a tener el ejercicio. Y en la última, si toca solo una vez, ¿cómo sería nuestro discriminante? Igual a 0, ¿cierto? Igual, muy bien. Igual a 0. Entonces acá ustedes solamente lo que tienen que interpretar es que intersecta, ahí lo escribí solo ya, 2 veces. Y aquí, una vez. O como sale a veces en la PTU, habla de soluciones. 2 soluciones. Una solución. O a veces como sale también que toca 2 veces en la abscisa, ¿ya? Si les hablan de abscisa por el eje X, ¿ya? Vamos. Ya. Y otro punto que también, que no hemos visto es de la intersección con el eje Y. Hay veces que la parábola la toca, hay veces que no. Pero siempre para determinar cuál va a ser la intersección en el eje Y, se ve por 0,c. En esta función, ¿cuál sería nuestro c? Menos 3, sí, y creo que aquí era positivo, para que toque bien. Ya, entonces, nos quedaría 0,3. Y ahí es donde toca. ¿Ya? Había un error ahí de signos, pero es más 3. ¿Se entiende? Es solamente para encontrar la intersección del eje Y, es encontrar cuánto vale C. Nada más. ¿Y por qué es 0? Por si acaso, por si no lo entendés. Porque está en la abscisa 0, aquí, en el punto 0. ¿Ya? Solamente va a variar el I, va a subir o va a bajar dependiendo.
¿Dudas? Es solamente aprender esa intersección eje y 0,c. Nada más. Ahí, 0,c. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo? ¿No? ¿Vamos como avión? A ver, otra. Ya. Y lo último, con respecto a esto, va a ser con respecto a los movimientos. Les doy unos 2 minutos para que, no, menos, 1 minuto para que anoten esta parte, porque se las voy a explicar mejor con una gráfica, y así no tengan duda. En sí, mientras tanto anoten ustedes. El A, cuando es más grande, más angosto va a ser nuestra parábola. O sea, como que va a ser más chiquitita, va a ser más apretada. Va a ser como flaquita, flaquita. En cambio, si es más pequeña, siempre va a ser positiva. Pero si es más pequeña, va a ser más ancha, se va a abrir mucho más la parábola. ¿Qué pasa en nuestra función de abajo? Acá. En i igual a x menos 3, va a ser con respecto a si se mueve o no de izquierda a derecha. Por ejemplo, si está el menos 3, quiere decir que se va a mover 3 espacios a la derecha. ¿Ya? Todo visto en un plano cartesiano. Y si me sale que va a ser x más 3, es porque se va a mover 3 espacios hacia la izquierda. Todo con respecto al punto 0,0. Y en esta parte de aquí, es todo lo contrario. Si dice más 2, es porque va a subir 2 veces desde el 0,0, y si es menos 2, es porque va a bajar. Lo voy a anotar un poco. Lo voy a anotar aquí. Se mueve a la derecha. Me avisan cuando terminen de anotar. Espacio. Y este se mueve a la izquierda 3 espacios. Y este se mueve hacia arriba 2 espacios. Recuerden que siempre como que parte del 0, 0. Y este se mueve, lo escribí al revés, 2 espacios hacia abajo. ¿Ya? ¿Copiaron? Por lo menos la función. Y lo otro, pues si es que les puede causar duda. A veces les puede salir como i igual a una función, o les puede salir fx, por ejemplo. F de x es igual. Eso va a ser lo mismo que tener anotado. ¿Ya? Se lo anotan a veces como f de x o y. Es lo mismo. Ya. ¿Anotaron? Sí, 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 sí. No, no. ¿Sí? ¿Cómo les voy a explicar esto mejor? Con unos ejemplos. ¿Ven el gráfico? Sí. Ya. La función que está en este gráfico es un a como 0,5. Es decir, es una súper pequeño. Y por eso les decía que entre más pequeño, como que más se abre la parábola. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando el a es mucho más grande? Va a ser más angosto, entonces va a ser como más flaquita la parábola. ¿Se entiende esa parte del cuando el a es pequeño y es más grande? Sí, profe. Es lo contrario, exactamente, Fabián. Muy bien. Es lo contrario.
Entre más grande, como que se hace más flaquito, y entre más chico, se hace más ancho. ¿Qué pasa con nuestras funciones cuando son cuadrados de binomio? Que es cuando estaba el x menos 3 y todo eso elevado a 2. Se corre 3 espacios de la x. Por eso les decía, siempre es con respecto al punto 0,0. Del punto 0,0 se va a correr 1, 2 y 3. Y ahí se forma una parábola. Y cuando es positivo, pasa lo contrario. Se resta, o sea, no es que se reste, pero se corre hacia la izquierda. Si es positivo, del punto 0,0, contamos 3 espacios a la izquierda. En este ejemplo son 3, pero pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 7. ¿Ya? Todo depende del enunciado y el ejercicio que ustedes le planteen. Pero tiene que estar dentro de una función cuadrática. ¿Ya? Fíjense aquí en la función que tiene el color rojo, es cuando el x es menos 3 y se corre a la derecha, y la función cuando el x más 3 se corre a la izquierda. ¿Sí? ¿Dudas con esa parte? No. Ya, muy bien. Y el último era como una ecuación normal, sin cuadrado de binomio, que cuando se le agrega un coeficiente c, que puede ser 2, 3, 4, lo que sea, la parábola va a quedar 2 espacios hacia arriba, con respecto al eje y. Entonces, siempre va a ser 0, 0. Y va a subir 2 hacia arriba. O sea, no siempre va a ser en el 0, 0, puede estar un poco más al lado. Pero en este caso quiere decir que el más 2 del punto 0, 0 sube 2 espacios. Y si fuese negativo, nos queda que baja del 0, 0 al menos 2. ¿Ya? En todos estos ejemplos, ojo con eso, la x era positiva, pero puede haber una ecuación de que la a, obviamente, puede ser negativa. Podría ser menos x al cuadrado menos 2. ¿Dónde está nuestra ecuación? Acá. ¿Vieron? Es carita triste, voy a sacar un poquito de esta. Es carita triste porque la a va a ser menos 1, pero sigue corriéndose 2 espacios hacia abajo porque el coeficiente es menos 2. ¿Se entiende? Sí. Ya, genial. ¿Alguien quedó con dudas? Se los quería explicar así porque siento que es un poco más fácil que explicarlo a verse con palabras. Si quieren, les subo estos gráficos después, junto con el PPT. Bueno, aquí está todo mezclado, pero se los subo por separado para que no se vayan a confundir. ¿Alguien tiene alguna duda con las ecuaciones, con funciones, algo? Sí. No. Ya, bueno. Esto es con respecto a la materia de funciones y ecuaciones, es más aprenderse la fórmula general, discriminante, vértices, el eje de simetría y entender los conceptos de movimiento. Nada más. Ahora les doy 5 minutos para que vayan al baño o algo. A las 7:06 volvemos y hacemos ejercicios. Escogí algunos ejercicios para resolver que tienen que ver con respecto a la PTU y a lo que hemos visto hoy día, para ver si les quedó clara la materia o si tienen alguna duda. ¿Ya? Ya aquí. Ahí estoy grabando nuevamente, si no me equivoco. Haya puesto en pausa. Profe, en esto se hace la fórmula que nos mostró menos b esa, que no sé cómo se llama. Ah, ¿la fórmula general? Sí, Sí, la fórmula general. Pero como les dije, había otra forma para poder también encontrar esta solución, que es mucho más que se me rápida. hace más fácil a la otra. No sé cómo Ah, explicar.
Pero por supuesto, si cada uno aquí puede hacerla como... Siempre uno tiene que buscar la manera en que se le hace más fácil. Yo puedo hacerlo de una forma y ustedes la pueden hacer de otra, de otra. Matemática es súper amplio. Y claro, la fórmula que me decían, cuando aquí dice intersectan el eje de las abscisas, aquí me piden las raíces, ¿ya? O sea que aquí me están pidiendo x1 y x2, ¿ya? La fórmula que decía su compañera era de menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Y con eso encontraríamos x1 y x2, ¿cierto? Esa fórmula me decía. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Pero yo no voy a usar esa fórmula. O sea, se puede usar, por supuesto. Pero yo voy a usar una fórmula mucho más corta, que también fue una de las que vimos. Nos están dando la función y nos están preguntando por las abscisas, o sea, por las raíces. Primero que todo, de nuestra ecuación vamos a identificar A, B y C. ¿Cuánto vale A? ¿Quién me dice cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? A vale 1, Ya, B 6, 6. y C, menos Menos 16. 16. muy bien. Menos 16. Entonces, vimos las fórmulas de aritmética, cuando eran las raíces se sumaban o se multiplicaban. En este caso voy a ocupar las que se suman. Es decir, cuando x1 más x2 va a ser igual a menos b dividido en a. Reemplazamos los valores que ya conocemos, que sería b y a. Entonces tenemos x1 más x2 igual a, ¿cuánto vale b? 6 menos 6 y el a vale 1. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que preguntar, dos números que sumados o restados, como lo quieran ver, nos dé menos 6. Voy a ir haciéndolo por descarte. Ningún problema, Constanza, no te preocupes. Provecho. Ya, como les decía, como nos están pidiendo por las raíces, tenemos que buscar en las alternativas dos valores que al sumarlos nos dé menos 6. Voy a empezar, por ejemplo, por descarte. La D no puede ser, porque menos 2 más 2 nunca nos va a dar menos 6. 8 y menos 2, si lo sumo, ¿cuánto me da? Sí, positivo. 6 positivo, ¿cierto? Entonces, tampoco nos sirve. Ojo, Fabiana, con los signos. Cuando regla de los signos en suma o resta, se respeta el signo del mayor. Entonces sería la A, porque menos 8 y 8 es 0. Exacto. Y menos 8 más 2 nos da Da menos 6. menos 6. ¿Ya? Se lo hice un poco más largo yendo por descarte, pero si ustedes ven al tiro en las alternativas que está menos 8 más 2, o i2 que sale aquí, les da menos 6, ustedes la colocan. Yo por ir explicando el paso a paso me alargué. ¿Vieron? Con esta parte ustedes lo harían mucho más rápido que estar aplicando la fórmula larga. No sé si lo encontraron mucho más fácil. ¿Por qué es que uso el x1 más x2? Porque ocupé las fórmulas de aritmética. La suma de raíces. Esta fórmula se llama suma de raíces. En el PPT después también va a estar. Esa es una fórmula. Y la otra fórmula que les había nombrado era la de productos de raíces, multiplicación. La otra es multiplicación de raíces, que sería el x1 por el x2, y eso va a ser igual a c dividido en a. ¿Sí? Es la A. Volvió A de Fabiana, parece. No, mentira. Espera. A ver, el otro que quería explicar.
Ya, pero vieron, como les dije, aprenderse la suma de raíces o multiplicación de raíces les puede servir mucho para ahorrar tiempo, porque a veces al aplicar la fórmula general les puede quitar mucho tiempo y se pueden equivocar en algún signo. Obviamente lo pueden hacer como ustedes les acomode, no hay ningún problema. El 9. Nos están diciendo que si desplazamos la parábola y nos dan la parábola o la función que sería y igual al x al cuadrado más 1, 2 unidades hacia arriba, ¿cuál de las siguientes funciones expresa nuestra nueva parábola? Lo único que tenemos que hacer en esta ecuación es sumar las 2 unidades. Entonces nos quedaría como x al cuadrado más 1 más 2. Y ahí llegamos a que es x al cuadrado más 3. Es decir, que nuestra parábola, por ejemplo, estaba aquí en 1 y va a quedar carita feliz porque está el... Profe, Dígame, ¿por qué es más 3? ya, ningún problema, lo explico. Porque primero nos están dando nuestra parábola inicial. Nuestra parábola inicial va a ser el x al cuadrado más 1. ¿Ya? Sí. Y después nos están diciendo que se va a desplazar 2 unidades hacia arriba. Entonces, como les había explicado yo en la parte de movimiento, si va hacia arriba es porque se suma. Por eso yo le agrego a la función original un más 2. Para que nos quede después la suma, nos va a decir que más 3. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. Si Sí, hubiese sido 2 unidades hacia abajo, hubiese tenido que ser menos 2. exacto. De hecho, eso mismo iba a decir ahora. Y si hubiese sido X, hubiese tocado desplazarlo hacia la derecha. Si hubiese sido como que un cuadrado de binomio, Ujú. por ejemplo, lo hubiese dado una ecuación, ahí sí se corre a la derecha o a la izquierda, como los ejemplos que yo les daba. Y eso como le estaba diciendo también. Voy a escribirlo de nuevo. Entonces nuestra parábola inicial estaba así. Esto va a ser como el 1. Y se desplazó 2 hacia arriba. Entonces ahora va a quedar como, por ejemplo, por acá. Y aquí va a ser el 3. Se desplazó 2 hacia arriba. Los dibujos son referenciales ya. Nunca se dejen quedar tanto por un dibujo. Entonces sería la C. La C. Exacto, la C. ¿Bien? Por eso, ojo con lo que les dicen. Si va hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, a la derecha, izquierda. Ya, hagamos la 14. Espérame. Si una parábola es cóncava hacia arriba, ¿qué entienden ustedes de eso? ¿Cómo sería la carita triste o carita feliz? Carita feliz. Carita feliz. Muy bien. Y si es carita feliz, ¿cómo sería la A? Se suma y sería Positiva. positiva. A positiva. Entonces sería A, me quedo con 0. A mayor a 0, ¿cierto? Entonces, hacia arriba, carita feliz. Y dice que tiene 2 soluciones reales. Si tiene 2 soluciones reales, ¿qué podemos interpretar con eso? He tocado 2 veces el eje X. Muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo sería? Aquí vamos con el discriminante. ¿Cómo tiene que ser el discriminante? Positivo. Positivo. Muy bien. Lo voy a anotar acá. El discriminante es mayor a 0. Bueno, a veces preguntas así salen. Entonces, por eso les digo que se tienen que aprender como los conceptos. Entonces, ahora empezamos a hacer el análisis. ¿El coeficiente que acompaña al x al cuadrado es positivo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Por lo que habíamos dicho arriba, que el a va a ser mayor a 0. ¿La parábola toca el eje de las abscisas en 2 puntos distintos? Sí. Exacto, sí.
¿Por qué? Porque tiene dos soluciones y quiere decir que el discriminante va a ser mayor a 0. ¿Y el discriminante de la parábola es igual a 0? No. No. No pueden tener uno mayor a 0 y el otro igual a 0. Entonces, sería 1 y 1 2. y 2. También fijarse muy bien qué es lo que nos están pidiendo. En este caso nos están diciendo que sea verdadero. Si hubiese sido el falso, hubiese sido solo 3. Les recomiendo a veces que cuando empiecen a hacer la prueba, o un ensayo, lo que sea, cuando vean estas preguntas, subrayen si es verdadero o falso. Cosa que cuando lleguen al resultado final, ustedes vean en el enunciado que rayaron que era verdadero o falso, antes de responder. Como para evitar a veces los errores, que a veces uno se pone nervioso, el tiempo, todo, a veces juega una mala pasada, es mejor estar preparado. A ver, acá, sí. Ya, veamos el 21. Si tiene la ecuación x al cuadrado más 5x más 8 igual a 2, y se sabe que n y m son soluciones de esta, ¿a cuánto equivale la expresión n por m? Ya. ¿Qué es lo primero que les dije yo que tenían que hacer cuando veían una ecuación que no está igualada a 0? Igualar a 0. Exacto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? X al cuadrado más 5x más 6. Más 6 igual a 0. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? Se sabe que n y m son soluciones, es decir, que n y m son las x1 y las x2. ¿Ya? Eso tienen que interpretar ustedes. Y nos están preguntando cuánto vale n por m. Y si volvemos a lo que vimos al principio, existe la multiplicación de raíces. Es decir, hay una fórmula que se la dije recientemente, que va a ser x1 por x2 igual a c dividido en a. Y en este caso sería n por m igual a c dividido en a. Entonces, primero que todo vamos a, antes de encontrar el valor, vamos a ver cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. ¿Cuánto vale a? 1. Muy bien. ¿Cuánto vale b? 5. ¿Y cuánto vale c? 6. 6. 6. 6. Eso. Entonces, ahora con los valores que ya tenemos de a, b y c, reemplazamos en nuestra multiplicación de raíces. C vale 6 y el a vale 1. Entonces, ¿cuánto es? En la C. ¿Entendieron? Tienen que ir solamente interpretando lo que le está diciendo el enunciado. Aquí no hablaba como de x1 y x2, pero sí hablaba que las soluciones eran n y m, salía como con otras variables. Entonces ahí uno tiene que interpretar que eso ya sabemos. Fórmulas, sabemos que son x1 y x2. ¿Dudas con este ejercicio? No, profe. Ya, genial. Veamos el 22. Dada la función h de x igual a 3x al cuadrado más 9x menos 12, es correcto afirmar que, si nos están diciendo que intersectan el eje x solo en un punto y después dice 2 puntos, ¿qué tenemos que hacer para comprobar eso? Para saber cuántas veces intersectan el eje x, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podríamos calcular? El discriminante, ¿no? Muy bien, Fabián. Hay que encontrar el discriminante.
Al saber el discriminante de esta función, vamos a saber si toca en un punto, 2 puntos o no toca ninguno. Y ahí recién vamos a empezar a descartar qué nos sirve y qué no. Entonces, la fórmula de discriminante de memoria, b al cuadrado menos 4ac. Entonces, voy a anotar aquí. ¿Cuánto vale a? ¿Quién me dice cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c? ¿Cuánto vale a? 3x, 3. 3. Sí. Almendra, si no me equivoco. Ojo con eso. ¿Cuánto vale b? 9. 9. 9, muy bien. ¿Y cuánto vale c? Menos 2. 2. Muy bien, menos 12. Entonces ahora con esto reemplazamos nuestra fórmula del discriminante. Y solamente el b va al cuadrado, menos 4, el a vale 3 y el c vale menos 12. Acá tenemos 81. Y aquí es como lo que les decía, a veces no es necesario tanto calcular. Tenemos menos por menos. Este resultado va a ser positivo. ¿Entienden por qué les digo que va a ser positivo? Porque el menos va a ser en menos, aquí este menos 4 por más 3 por menos 12 está multiplicado por signos pares. O sea, si hay dos signos negativos, queda positivo. Si hubiesen 3 signos negativos, nos queda negativo. Ya. Como les dije, todo esto entonces nos va a dar positivo. ¿Y qué concluimos de esto? Que el discriminante va a ser mayor a 0. ¿Ya? Sin la necesidad de encontrar los valores porque no me están pidiendo nada de calcular un valor. Entonces, empezamos viendo 1, 2, 3, 4 y 5. Al saber que el discriminante es mayor a 0, ¿intersecta el eje X en solo un punto? No. No, ¿cierto? Entonces aquí abajo, porque nos dice correcto afirmar, eliminamos A y B. Después nos dice, ¿intersectan dos puntos? Sí. Sí, ahí Kevin también dijo. Sí, ya. Entonces aquí también descartamos la E. ¿No intersecta el eje X? No. No, sí, es cierto. ¿Tiene concavidad hacia arriba o tiene concavidad hacia abajo? Con esto tenemos Hacia las arriba. tres. Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien, ¿cierto? Entonces, esta no sirve y esta no nos sirve. Entonces sería la C. ¿Vieron? Aquí solamente había que calcular el discriminante más que nada, como les dije, más que número, saber si va a ser negativo o positivo, bueno, o igual a 0. Y ahí vamos a llegar al resultado. Si les confunde y dejar como esta parte inconclusa, calculen esa parte, no hay ningún problema. Que si no me equivoco serían 144, ¿o no? Alguien que me corrija eso. ¿Sí que estoy bien? ¿144? Sí, alguien que me corrija. ¿Sí? Ya. ¿Vieron? Entonces, al final, si suman eso, les va a dar igual un signo positivo. Como lo que se tienen que dar cuenta bien es que no les dé 0. Nada más. Ya. Bueno, esto también es como ejercicio tipo P3. Como les dije, escogí algunos para que pudiéramos ponerlo en práctica. Ya, la hagamos la 23. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa la mejor la parábola que corta el eje X en 2 puntos? Está mal redactado. En el 2 y en el 8, cuyas ramas se abren hacia abajo. Lo primero que tienen que ver. Las ramas se abren hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Carita triste. Carita triste, ¿cierto? Menor que 0. Entonces la A menor que 0. Entonces ustedes automáticamente descartan la A y descartan la C. ¿Vieron? Ya tienen dos en negativa. Exacto. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver de esto? Nos están diciendo que la parábola se corta en el eje X en el 2 y en el 8. ¿Qué pueden interpretar de eso? ¿Qué tenemos ahí? 2 soluciones.
dos soluciones. Por ende, tenemos las raíces, ¿cierto? Soluciones, raíces, la abscisa. Como le digan el dentro, como le quiera colocar. Entonces, tenemos que x1 va a ser 2 y el x2 va a ser 8. Puede ser al revés, da lo mismo. Entonces, como tenemos esos dos valores, podemos calcular con la fórmula de suma de raíces o multiplicación de raíces. En esta ocasión... ¿Sirve cualquiera de las dos? Sí, pero hay que fijarse. Sirve las dos, ningún problema. Pero, por ejemplo, yo voy a ocupar la de multiplicación, porque si se dan cuenta, el coeficiente, todos terminan en 16, y la multiplicación de estos dos me da 16. ¿Se fijan? También podría ser la de suma, porque todos tienen 10. 8 y 2 son 10. ¿Ya? Entonces puede ser cualquiera de las dos. Pero como ya hemos ocupado alguna, ya ocupamos delante la de sumas para encontrar raíces, voy a ocupar multiplicación. Pueden ustedes después intentarlo con la otra y les debería dar exactamente el mismo resultado. Entonces, con la fórmula de x1 por x2 igual a 6, tenemos que x1 y x2 va a ser 2 por 8. ¿Sí? El a lo sacan con respecto a las alternativas que ustedes tienen. Si se dan cuenta, todas tienen el mismo coeficiente que acompaña el x al cuadrado. ¿Cuánto sería a? -1. Menos 1, muy bien. Entonces, si ese menos 1 está dividiendo para acá, pasa al otro lado multiplicando. Multiplicando. Muy bien. Entonces nos quedaría como algo así. ¿Ya? Y eso nos da menos 16. Entonces, recordando la estructura de nuestra función o ecuación cuadrática, el c es el coeficiente, o sea, el numerito que está solo, no tiene ninguna variable acompañante. ¿Cuál sería la alternativa entonces? ¿Correcta? ¿Cuánto? No sé. La E. La E. Muy bien. ¿Vieron por qué? Porque el coeficiente de acá, este es positivo y este es positivo. Y el único que estaba negativo era este. ¿Ya? Y como les dije, si lo ocupan de la otra forma, con la suma de raíces, deberían llegar al mismo resultado. Fijándose bien en la B. ¿Dudas? Sí se llega, profe, porque igual tienen 2 más 10 y un menos 10. Exacto, sí, sí se llega. Y después queda como más 10, si no me equivoco, porque sería 2 más 8 igual a menos b partido en a. Y ahí les queda que 10 va a ser igual a b. Y ahí está el 10b, que es positivo. ¿Ven? En cualquiera de las dos les sirve. Pero, por ejemplo, si hubiesen sacado el b, hubiesen tenido que calcular igual la c, porque hubiesen tenido 2b positivos. En cambio, aquí encontrábamos el tiro a la base. En caso hipotético que hicieran eso, tendrían que hacer la suma de raíces y la multiplicación de raíces para encontrar bien cuánto vale b y cuánto vale c. ¿Ya? En un caso hipotético. De que si les pasa esto, por ejemplo, si calcularon la b y tienen que las dos alternativas, que sería, por ejemplo, estas dos iguales, tendrían que calcular el valor de c para ver cuál de las dos corresponde. Ya ven, vamos a hacer una que un poquito más compleja. Esta. Ya. Yo me acuerdo que a veces también me torturaba con estos tipos de ejercicios, no sé si a ustedes les pasa, con como el 29. A mí no me gustaba mucho. Dice, la trayectoria de un proyectil está dada por la ecuación I de t igual a 17t menos t al cuadrado, donde t se mide en segundos y la altura I de t se mide en metros. Entonces, ¿en cuál de los siguientes valores de t estará el proyectil a 60 metros de altura sobre el nivel del suelo?
Tranquila, Fabiana. Allá vamos con el ejercicio. Ya, entonces, lo primero que vamos a tomar va a ser nuestra ecuación. A de Fabiana. Qué arriesgado. Entonces, tenemos, no importa si anotan el 17t menos t al cuadrado o menos t al cuadrado más 17t, eso no influye. Solo tienen que respetar los signos si es que van a poner uno primero que el otro, nada más. Lo que tenemos que ver de acá es que los 60 metros de altura es la solución. O sea que va a ser como a lo que uno llega. Es decir, que de esta función, voy a ponerlo como una ecuación cuadrática, esto va a ser igual a los 60 metros. ¿Ya? Y nos están preguntando por t, por eso es la solución, porque dice, ¿en cuál de los siguientes valores de t estará el proyectil a 60 metros? Estará, o sea que como que es a lo que quiere llegar, a los 60 metros de altura. Por eso es la solución final. Entonces, para conocer los valores de t, vamos a ocupar la suma de raíces. Entonces, para la suma de raíces, ¿qué tenemos que hacer primero en nuestra ecuación? Imagínense que las t son x, ¿ya? No se confundan con esa variable. Imagínense que las t son x. Igual a la 0. Muy bien, Constanza. Entonces, nos quedaría como menos t al cuadrado más 17t menos 60 igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale a? ¿Cuánto vale b? ¿Y cuánto vale c? ¿Cuánto vale a? Menos 1. Menos 1. Ojo, Fabiana. Ojo con los signos. ¿Cuánto vale b? Que se le olvide en clase, pero no en la prueba, por favor. B vale 17 y C vale menos 60. ¿Ya? Entonces, con la suma de raíces, tenemos que, vamos a ponerle como T1 y T2, ya, para seguir como con la variable. T1 más T2 va a ser igual a el menos B partido en A. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto es menos B partido en A? ¿O quién me dice cuánto sería al reemplazar menos B y dividido en el valor de A? 17, muy bien. Todo vale 17, ¿cierto? Entonces, viendo nuestras alternativas, ¿cuál tengo que sumar para que me dé 17? La D, muy bien. ¿Por qué? Porque 5, acuérdense que T hablaba que era el tiempo. 5 más los 12 nos da los 17. Y con el 8 no nos sirve de para nada. Y, por ejemplo, si lo hiciéramos con la de multiplicación, llegarían a que el X, bueno, el T1 por T2 sería igual a 60. Y 5 por 12 nos da 60. Entonces, también se cumple con esa. Esta no nos sirve. ¿Vieron? Aquí lo único que tenían que fijarse es que le pedían las raíces, y las raíces en este ejercicio es el tiempo. Y el tiempo, como les dije, más fácil sacarlo con esta fórmula de suma de raíces y multiplicación de raíces que la fórmula general, que es mucho más grande. ¿Se podría haber sacado con esa fórmula? Sí, se podría haber sacado, pero hubiese sido mucho más largo. ¿Lo entendieron? Sí, Ya, genial. ¿Alguien tiene dudas, consultas con el ejercicio?
lo que hacemos así como con suma, ojalá ustedes también en sus casas después lo hagan como con la de multiplicación, para que corroboren de que también sirve. Y les sirve para practicar, obviamente. Ya, a ver, hagamos otro. El 31. No, un 34. Creo que ejercicio así no han visto mucho. Como 34. Sea f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, ¿se puede determinar el valor de f menos 1? F de menos 1. Cuando nosotros nos dan este tipo de funciones, lo que nos están dando es el valor de la x. Aquí nos están diciendo que x va a ser igual a menos 1. Estamos listos para calcular el lanzamiento de homicidio. Por el tiempo. Ya, entonces, eso sí tienen que fijar. Cuando les dicen como el valor de una función, es porque les dan el valor de la x. Y nos están preguntando si se puede determinar el valor. Lo que nos están pidiendo es esto. A la f de menos 1 acá. Vamos a reemplazar ese menos 1 en todas las x que tiene nuestra ecuación. Entonces sería menos 1 al cuadrado más b, paréntesis de menos 1, más c. ¿Cómo nos queda eso? Eso va a ser igual. ¿Cómo nos queda? Voy a poner como y. Recuerden que cuando era f de x o la y era exactamente lo mismo. ¿Cómo nos queda? ¿Quién me dice cómo Pero queda? al cuadrado. Queda a al cuadrado, porque el menos 1 está elevado al cuadrado solo. Entonces menos 1 por menos 1 nos queda 1. Y 1 por a al cuadrado. O sea, a, perdón. Olviden el cuadrado. ¿Sí? Ahí se me pasó un cuadrado. Ahí como dijo Kevin. ¿Y cómo queda al lado? ¿Qué más falta anotar? ¿Qué nos falta anotar? Hay que ir resolviendo la ecuación. Menos b. Muy bien. Menos b. Y el otro es más c porque no está resolviendo. Ya, entonces tenemos esta ecuación. ¿Se puede determinar ocupando el f de menos 1? No, ¿cierto? Tenemos puros valores, o sea, puras variables, y nos están preguntando por un valor, número. Entonces empezamos a ocupar nuestras opciones. Si ocupamos la 1, b igual a menos c, ¿cómo nos quedaría? Lo que podríamos hacer acá es igualar a la c. Entonces nos quedaría como menos b igual a c. ¿Ya? Solamente dejé que la c fuese positiva. Entonces, ocupando la opción 1, nos queda que va a ser a menos b y reemplazo el valor de b. El valor de b ahora va a ser menos b. Menos b. Por lo tanto, acá tenemos a menos 2b. Con la opción 1, ¿llegamos a un valor? Ya, no importa que lo explico de nuevo, pero lo voy a hacer de nuevo, esa parte. Como al reemplazar el f de menos 1, o sea, tomando el valor de la x como un menos 1, no llegamos a ningún valor, vamos a ocupar nuestras opciones que sería 1 y 2. b igual a menos c, primero. Tenemos que ver si nos sirve por sí sola, ambas juntas, cada una por sí sola, o si se requiere información. Entonces, el b dice que va a ser igual a menos c. Pero lo que voy a hacer va a ser reemplazar el valor como c. Entonces, tomo el b igual a menos c, y para que el c me quede positivo, recuerden que este está como con un 1, entonces yo lo multiplico por menos 1. Voy a hacer así, multiplico por menos 1. Entonces aquí me queda menos b, y acá me queda c.
Entonces, este va a ser el nuevo valor que toma la C. Entonces, ese valor lo reemplazo acá. Aquí. Reemplazar. ¿Se entiende? Solo estoy reemplazando como el valor que le encontré a la C. ¿Se entendió esa parte ahí, menos enredado? Ah, para no trabajar como con negativos al momento de reemplazar, aunque suene un poco raro porque el B va a ser negativo. Pero, por ejemplo, si tomo este B, ¿tenemos un B positivo en nuestra ecuación original? Un B positivo. ¿Tenemos un B positivo? No, ¿Recuerdan? No, ¿cierto? Pero tenemos un C positivo en la ecuación original. Sí, 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 por eso la acomodé a que fuese un C positivo. ¿Ya? Siempre buscando como lo que tengo en mi ecuación original para llegar y reemplazar. Entonces, al ocupar nuestra primera opción, ¿llegamos a un valor? no, ¿Cierto? Exacto. Sí, Kevin. Por eso mismo, porque lo acomodo a lo que tengo de ecuación original para después reemplazar sus valores. ¿Ya? Entonces, la 1 por sí sola no nos sirve porque no llegamos a nada. Veamos si con la 2. Si el A es igual a 1 y lo reemplazamos en nuestra ecuación original, ¿llegamos a un valor? no, No, ¿cierto? Porque nos queda la B y la C como incógnita igual. ¿Y qué pasa si lo reemplazo en esta segunda ecuación? Como juntando, diciendo ambas juntas. Si digo 1 y 2, tenemos esto y con A igual a 1. Si el A vale 1, lo reemplazo en mi ecuación y tenemos esto. ¿Llegamos a un valor? no. No, ¿cierto? Porque seguimos teniendo una incógnita, que sería la B. Seguimos. Una incógnita. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué pasa en este ejercicio? Se requiere información, porque con ninguna de las dos nos sirvió. No llegamos a nada. Seguimos teniendo incógnita. ¿Se entiende? ¿Alguien que no entienda? ¿Lo puedo explicar de nuevo sin ningún problema? Con confianza nomás díganme si lo entendieron o no. Digan sí, no, tal vez, Sí, sí, ya. Genial, los demás. Sí, profe. Ya, gracias por responder. ¿Todo bien? Muy bien. Ya, a ver, hagamos otro. Ahí me puse. Otro como de 1, 2 y 3, que de por sí salen de esta así en la prueba. Dada la función f de x igual a menos x al cuadrado más 12x más 9, ¿cuál de las siguientes alternativas es o son verdaderas? Aquí tienen que ir viendo. Si les dije yo que f de 1 es igual a 10, ¿qué tienen que hacer en este ejercicio? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? reemplazar las X. Exacto. ¿Y qué valor reemplazo en las x? 1, El 1. Muy bien. Entonces, es como tener f de 1. ¿Cuánto nos da? Ojo que en los signos ¿vieron? Reemplacé el valor de la x, que sería en este caso 1, en la función. ¿Cuánto les da ese ejercicio? Quiero ver si es que se equivocan o no en el signo. ¿Cuánto les da? 20, 20. Muy bien.
¿A alguien no le dio 20? Entonces todo esto va a ser igual a 20. Entonces, f de 1 ¿es igual a 10? No, porque al reemplazar el valor de la x, que sería 1, en nuestra función nos da que es 20. Entonces no se cumple, porque 10 es distinto de 20. ¿Ya? Entonces esta no se cumple. Nos pide reemplazar la incómoda a 1 y que... Exacto. Lo que te está diciendo en esta alternativa de f de 1 igual a 10 es que al reemplazar el valor de la x, aquí me está diciendo que x va a ser igual a 1, al reemplazarlo en nuestra función de arriba, tiene que darte 10. Si no da 10 es porque no se cumple. Y en este caso a nosotros nos dio 20. Por eso sería como falso. Ah, y recuerden, nos están preguntando por alternativas verdaderas. Ya, la segunda, la concavidad de la parábola, ¿está orientada hacia abajo? ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué? porque es negativo. Porque A es negativo. Muy bien. Exacto, que bien uno procede a descartar con la primera, la A, la B y la B. Llegaría el tiro a la C, pero en caso hipotético mejor hay que resolver. Ya, entonces, como les dije, o sea, como están diciendo, la A es negativa, por eso va hacia abajo. Y la 3, ¿la parábola toca el eje de las ordenadas en el punto 0,9? Sí, porque 6 igual a 9. Porque C es igual a 9. Muy bien. Y como le había dicho, cuando intersectan el eje Y, tiene que cumplir que sea 0,C, ¿cierto? Y como el C es 9, reemplazamos. Muy bien. Entonces la alternativa correcta es la C. Ya, a ver. Podríamos hacer otra. Debe ser el 25. De la parábola y igual a x al cuadrado más 2, ¿es incorrecto afirmar que su eje de simetría es x igual a 2? ¿Quién me dice si eso se cumple o no? ¿Qué tengo que hacer para corroborar eso? ¿Qué tengo que hacer para calcular, o sea, para ver si el eje de Aplicar la simetría fórmula, ¿no? aplica la fórmula? ¿Y cuál es la fórmula del eje de simetría? Menos b sobre 2 por a. Exacto, menos b sobre 2 por a. Entonces, ¿cuál es b y cuál es a en este ejercicio? Voy a anotarlo aquí arriba. ¿Cuánto vale a? 1, ¿Y cuánto vale b? 2. Casi. B en este ejercicio vale 0. El que vale 2 es C. Porque recuerden que el B es el que acompaña a la X solita. Y en este ejercicio no hay. Ahí Kevin también dijo que era 0. ¿Ya? Ojo con esas cosas. Cuando no hay un X solo o acompañado con un coeficiente, es porque simplemente no hay B. Entonces, si reemplazamos el B, acá sería 0 dividido en 2. Y eso nos da 0. Entonces, ¿su eje de simetría es x igual a 2? No, porque nos dio que el eje de simetría es 0. No. La otra. Tiene intercepción en el eje de las ordenadas en y igual a 2. Exacto, Fabiana. Ni la C ni la D. Muy bien, eso es bueno que se acostumbren a ir descartando el tipo. Entonces, pero ojo, 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 ojo. Casi les sigo la corriente. ¿Qué nos están preguntando?
Incorrecto. Incorrecto. Sí, casi me dejo llevar. Y es incorrecto. ¿Ya? Entonces no se descarta eso. Todavía no podemos descartar. O sea, podemos descartar la primera y la A y B, ¿cierto? Se descarta A y B. Ya. La 2. ¿Tiene intersección en el eje de las ordenadas en I igual a 2? ¿Quién me dice si eso está bien, está mal? ¿Cómo lo comprobamos? Sí tiene, dice Constanza. Sí, Exacto. sí tiene, porque 6 igual a 2. Exacto. Como C es igual a 2, cumplimos con nuestra formulita pequeña de el punto de coordenadas, que sería A, C, y eso es 0,2. Por lo tanto, el I es igual a 2. Esta sí nos dio. Bueno, y aquí obviamente como nos están pidiendo solo la incorrecta, descartamos la D, perdón, porque la 2 es correcta. Entonces, sigamos corroborando las demás para poder entender. La 3, ¿es igual gráficamente a la parábola? Aquí nos están preguntando si nuestra función inicial gráficamente va a ser igual a la que nos están planteando abajo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son las mismas? No. ¿Por qué no son las mismas? Por los signos. Exacto. Porque una va a ser carita triste y el otro va a ser carita feliz. Entonces, esta tampoco es correcta. Y la última dice, su vértice se encuentra en el punto 0,2. Efectivamente. Porque acuérdense que la fórmula del vértice era menos b partido en 2a, coma la función de menos b partido en 2a. Y ya calculamos cuánto era menos b partido en 2a, que es 0, lo tenemos ahí arriba. Entonces tenemos 0. Y al reemplazar este 0 en nuestra función original, nos queda que 0 va a ser elevado a 2 más 2. Y ahí llegamos a que es 2. ¿Lo entendieron? ¿Me explico muy rápido esa parte? Bien, bien, ya. Entonces, por eso, volvemos al principio, nuestra parte incorrecta es 1 y 3. Lo voy a marcar hasta con rojo. Incorrecto. Y a ver, yo creo que voy a escoger uno más. Ya, a ver, uno, el 27. Hago el 27 y este sería el último. 27. Una ecuación de segundo grado cuyas raíces son alfa, que va a ser igual a 3 más raíz de 2, y beta 3 menos raíz de 2. No se asusten porque dice alfa y beta y sale una raíz, por favor. Por favor, no se espanten. Ya, lo que nos están diciendo acá, las raíces. ¿Qué quiere decir? ¿Quién me dice qué quiere decir eso? ¿Qué nos están dando? ¿Qué sería alfa y qué sería beta? Solución. Los resultados. Los resultados, exacto. Entonces, tener alfa y beta es lo mismo que decir x1 y x2. Las abscisas. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? Ocupar la suma o la multiplicación de raíces. Para no estar haciendo como algo tan engorroso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer la multiplicación de raíces. No sé si tengo... ¿Qué va a ser? Recuerda, x1 por x2 igual a c dividido en a. Sí, ¿por qué? Porque con esto vamos a ver cuánto vale la c, cuánto vale la a. Y ahí formulamos nuestra ecuación. Entonces, si multiplicamos x1 y x2, nos va a quedar de esta manera. Esto nos sirve, como les dije, para encontrar, se dice el coeficiente que acompaña a la variable.
¿Quién se acuerda qué pasa en esa multiplicación? ¿Qué hay ahí? Hay unos productos notables por ahí. Que ya hemos visto también. ¿Quién me dice? Suma por su diferencia. Muy bien. ¿Y cómo nos quedaría esa suma por su diferencia? ¿Cómo quedaría el resultado de esa suma por su diferencia? Casi. Recuerden que la suma por su diferencia es a al cuadrado menos b al cuadrado. Ahí muy bien dijo Miguel, sería 9 menos 2. 9 menos 2 es igual a c dividido en a. ¿Ya? El paso anterior a este resultado es que el 3, que sería la a, queda al cuadrado, menos la raíz, que también me queda al cuadrado, ¿ya? Y eso nos lleva al 9 menos 2. Se elimina la raíz, exacto. Hice una suma por su diferencia, un t, y la raíz se va. ¿Se entiende ahí? ¿Por qué me queda el 2 solito? Entonces resolvemos. 9 menos 2 nos da 7, c dividido en a. Y si vamos a las respuestas que tenemos en el ejercicio, las x todas están acompañadas de un 1. Entonces nuestra a vale 1, por lo que c vale 7. Hasta ahí, ¿lo entendieron? Sí. Sí, ya. Por favor, consúltenme nomás si no entienden. No hay ningún problema. Ya, pues, entonces aquí ya tenemos un valor. ¿Qué nos falta encontrar? ¿Qué nos faltaría encontrar? Tenemos A y tenemos C. Eso. Nos falta encontrar la B. Es lo que le dije en un ejercicio anteriormente. Que cuando no... Aquí podemos descartar la B. ¿Por qué? Porque la C aquí es negativa. Pero no sabemos cuánto es B. Así que tenemos que ocupar la otra función aritmética, que sería la suma de las raíces. Y la suma de las raíces dice que x1 más x2 va a ser igual a menos b partido en a. Entonces aquí juntamos lo que tenemos. Sería 3 más raíz de 2 más 3 menos raíz de 2 igual a menos b partido en a. ¿Cuánto nos da ese resultado? Hay que juntar términos semejantes. El 3 con el 3. Ojo que se está sumando. Exacto, son 6. Ojo, suma, suma. Estamos aquí buscando suma de raíces. Anteriormente hicimos la multiplicación de raíces y ahora estamos trabajando con suma de raíces. ¿Y qué pasa con las raíces? ¿Qué pasa con las raíces? ¿Se eliminan o no, profe? Exactamente, porque son iguales. Y una es positiva y la otra es negativa. Por lo tanto, es como decir raíz de 2 menos raíz de 2, 0. Por eso uno dice que se elimina. Entonces eso nos queda igual a menos b partido en a, y ya habíamos dicho anteriormente que a vale 1, y nos queda 6 igual a menos b. ¿Qué tendríamos que hacer para que el b quede positivo solo? ¿Qué nos faltaría? Cambiarle el signo al 6. Exacto. Prácticamente lo que uno hace aquí es multiplicar por menos 1. Por eso nos queda menos 6 igual a b. Entonces, aquí ya formulamos, pues ya tenemos la respuesta. A es igual a 1, B es igual a menos 6 y C es igual a 7. Y buscamos la alternativa. ¿Cuál cumple con eso? Sería la letra A. A de Fabiana. Terminamos con A de Fabiana. ¿Dudas? ¿Consulta? Ya. No olvidar. Yo tampoco, yo creo que tampoco voy a olvidar eso de A de Fabiana. Ya, genial, Constanza. ¿Alguien más
consultas, dudas. Todo claro, profe. Ya, muy bien. Traten de no asustarse a veces cuando uno ve los enunciados y de utilizar esto de la suma y multiplicación de raíces para hacer todo mucho más rápido. Insisto, si hay algunos ejercicios que sí o sí tienen que ocupar esto y hay otros que pueden ocupar la fórmula general, que era la de menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Hay ejercicio y ejercicio, ¿ya? Todo depende de lo que les pidan. Pero si les piden raíces, pueden ocupar estas fórmulas que es más corta. Si les cuesta o no la entienden muy bien, ocupen la que ustedes están acostumbrados a utilizar. Pero insisto, esta les va a les va a ayudar a reducir sus tiempos de desarrollo. Y eso, como les dije, por favor realizar el control los que los deben. Y de aquí a mañana les subo lo que les tengo pendiente, que es la resolución del sistema de ecuaciones, que ya lo tengo casi. Discúlpenme por no haberse lo subido antes. Y eso. Si tienen dudas, me lo mandan al correo de Matemáticas de Santiago, por favor. O al grupo de WhatsApp. Por favor, hagan consultas, sobre todo si les cuesta un poco álgebra, háganme consulta. Y eso, chiquillos, que les vaya muy bien. Nos estamos viendo en una próxima clase. Cuídense. De nada, cuídense, que les vaya bien. Chao, profe. Buen día. Chao, profe, cuídense. Chao, gracias. Profe, que le vaya bien. Gracias, cuídense. Chao también a los que me dicen por el chat. Chao. Chao. Cuídense.